del comportamiento, nos dicen que las mujeres somos las que elegimos a los hombres. Las mujeres tenemos un olfato mayor que los hombres y por lo tanto somos las que elegimos a los hombres. Entonces, la regla número 2. Aprende los hechos básicos, hormonales y sexuales que afectan tu salud y tu felicidad. Lo que decíamos ahorita un poco sobre la importancia de las relaciones sexuales. El abrazo. El abrazo es sumamente importante bioquímicamente para tu cuerpo. El hecho de que estés en contacto con alguien te revitaliza y te hace sentir bien por sí solo. Cuando tú estás con una pareja, por ejemplo, el otro día veíamos una pareja que tenía ya muchos años de casado y decía, ya no nos besamos, no tenemos tanta intimidad sexual, pero nos apapachamos todos los días. Nos damos un buen abrazo, nos decimos que nos queremos y haces otro tipo de lazo. Es un lazo muy poderoso. Entonces vamos a hacer un ejercicio, si todas gustan ponerse de pie. Tienen que agarrar 3 amigas que no conozcan, ¿okay? Nuevas amigas, alguien que no conozcan, y se van a dar un abrazo así fuerte, rico, sobadito, y se van a presentar. Un aplauso por las nuevas amigas. Entonces, ¿qué sintieron con el abrazo? Porque fue una mini terapia de abrazo, ¿verdad? Rápidamente, ¿alguien que sintió? ¿Rico? ¿Sentiste los colores diferentes? Ajá. Yo experimenté escalofrío cuando abracé a una de ellas. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, la intimidad física inmuniza contra la soledad y contra muchas enfermedades. Con la edad empezamos a salir menos, empezamos a tener menos vida social y hay muchas mujeres que se empiezan a encerrar ya en sus nidos, en sus cuevas, en sus casas y ya no tienen ese contacto con la gente. A veces lo quieren llenar, por ejemplo, con los hijos, que llega el hijo y tú lo quieres abrazar y el otro así de mamá, no, yo tengo un hijo que sí lo quiero abrazar y el otro hasta así, y tú así de que le quieres dar 1000 besos. Es normal sentirse de esa manera. El hecho de estar sola es algo que duele. Hay que entender que bioquímicamente estar sola duele. Entonces es normal a veces sentir ciertas reacciones, que no digas tú, híjole, me estoy volviendo loca, ¿qué pasa? Y todo, no, es algo normal, es algo natural, es algo bioquímico. Entonces es muy importante cuando estamos con una pareja no perder ese contacto. Hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en la BBC de Londres, que te dicen que un matrimonio que dura en promedio 10 años que otros matrimonios en Europa, en Inglaterra fue este estudio, uno de los tips que hacían las parejas era darse un beso en la boca todos los días con intercambio de saliva. O sea, no se vale el, mi amor, adiós, sacas la basura, pagas el gas, llevas a los niños a la escuela, ese no vale, ¿ok? Tiene que ser un beso húmedo. Aquí a veces me da risa porque a veces la gente me hace una cara así de, no le estoy diciendo con el carnicero, te estoy diciendo con el esposo. Que le des un beso con el esposo, entonces así estás segura. Perdemos esa habilidad de tener ese contacto tan pequeño con la pareja. ¿Ok? Otro, en la mañana, los primeros 2 comentarios que le vayan a hacer a sus esposos, les digo porque hay más casadas que solteras, tiene que ser algo positivo.
de él. Qué lindo estás hoy, gracias por ser mi pareja, eres un buen padre, eres un buen proveedor. Algo que sientan positivo de su pareja. Después ya le sacan, no pagaste la luz, estás estrella, ¿no? Todo lo demás. Pero los dos primeros comentarios positivos y un beso mojado, o sea, con intercambio de saliva. Suena increíble, pero a veces perdemos esa habilidad con nuestra pareja. Y aquí no hablamos ya de sexo ni nada, sino hablamos de simples contactos. Una buena sobadita. Hasta va a decir otro, bueno, ¿y ahora qué te pasó? ¿Qué te dijeron en ese curso? Llegas toda romántica, ¿no? Ok, son pequeñas señales que vas a hacer. Entonces eso es importantísimo. Siguiente. Entonces, ¿qué es un sexo? Bueno, ¿qué es un ciclo regular? Sexo regular significa que tú vas a tener un ciclo de máxima fertilidad. Es decir, que tú menstruas cada 29.5 días, que coincidentemente es el ciclo lunar. Cuando tú estás menstruando en ciclos, de esta manera tú estás con una máxima fertilidad y tú estás produciendo tus feromonas al 100%. Cuando tú tienes ciclos irregulares, que son, le llaman ciclos aberrantes, pueden ser menor a 26 días o mayor a 33 días, quiere decir que ya tienes algún tipo de falla hormonal. ¿Qué pasa con las jovencitas? Por ejemplo, una jovencita que tiene ciclos regulares de sexo con ciertas parejas, tiene su menstruación, pues como debe de ser, de su edad. Sin embargo, estas chicas que se acuestan con uno y con otro, que empiezan a atraer, andan queriendo como entrar al cortejo, pero no logran controlar la sexualidad. Si tú les mides las hormonas en sangre, tienen la hormona similar, los estrógenos similares a una mujer madura. Están como menopáusicas. ¿Por qué? Porque su cuerpo está teniendo un desequilibrio bioquímico, porque son olores diferentes, salivas diferentes, semen diferente, y empieza a entrar su cuerpo en un caos bioquímico. Para una mujer no es saludable estar con una y con otra relación. A la mujer le favorece estar con ciclos regulares con el mismo hombre. Si vas a empezar un cortejo, lo que se recomienda, inicialmente la doctora Cotran lo que decía, es que no tengas relaciones sexuales hasta que te cases. Pero como nadie nos hacía caso, idealmente te tengas que esperar por lo menos 4 meses. Si vas a estar en cortejo, cortejo significa que van a buscar una pareja con la cual se quieren casar y hacer una relación a largo plazo. Ya sea tener hijos con esa pareja o si ya tienen hijos de otro matrimonio que quieren volver a reanudar su relación con esa pareja. ¿Okay? Entonces hablamos muchas veces del cortejo aquí, es cuando vas con una relación en serio. A veces nos dicen, es que yo quiero ir para conocer muchos hombres y todo. No, entonces este no es el curso para ti. Este curso, chinis, por allá me voy. Ese no es el curso. Entonces es muy importante la fertilidad. El tener hombres diferentes es agresivo para tu bioquímica. Te avejenta, te desequilibra, te hace perder el control. Mujeres fértiles que tienen relaciones sexuales con un solo hombre, un mínimo, las casadas. ¿Cuál es el mínimo? Mínimo, máximo lo que quieran, ¿ok? Mínimo una vez a la semana. Mínimo una vez a la semana para que mantengas ese ciclo hormonal con tu pareja. La que tenemos hijos y todos saben que de repente dice, ching, ahora ya me quedé atrás como 3 semanas. Y estos están asociados con la máxima fertilidad y con la óptima producción de hormonas femeninas. Pero entonces una vez que tú empiezas a salir, la manera en que haces esos ciclos, una, es saludable para ti y otra es adictiva para el hombre. El hombre entonces se va a quedar más contigo. Es que si no me acuesto con él hoy en la noche se va a acostar con mi amiga la que es re facilota, ¿sí? Tal vez se acueste con ella, pero se va a casar contigo. ¿Ok? No vas a evitar que se acueste. Un hombre se puede acostar con una mujer que le
pero al final del día es un instinto básico muy importante. Entonces aquí lo que dice, si quieres vivir muchos años más en la menopausia, tienes que mantener una vida sexual activa. A las mujeres menopáusicas nos sirve muchísimo el hecho de tener vida sexual activa. Mientras más grande y tú sigas manteniéndolo, más te rejuveneces, tus huesos, tu salud cardiovascular, tu memoria, tu lucidez, tu tonicidad, y el semen de los hombres es valiosísimo para las mujeres. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Entonces lo que decíamos, bueno, esto que estábamos, cuando las mujeres dejan de ovular, disminuye la producción de hormonas y feromonas, con ello disminuye la habilidad de atraer y sentirse atraídas. Lo que decíamos, empieza uno a llegar a un lugar y ya no atraes. Antes llegabas, antes yo llegaba y todos volteaban y guau, ahora puedo pasar. Ni hueles ni te huelen. Es como el fantasma de la menopausia. Hasta que te untas las feromonas, ¿ok? Entonces hoy en la noche llegan, ahorita iban a traer dos frasquitos, ¿ok? Para hoy en la noche se les van a untar, ahorita les explico cómo está. Y se van a dejar oler. Aquí tenemos dos aromas. Entonces, ¿cómo se ponen las feromonas? La feromona viene un concentrado de 5 mililitros, que es una fórmula específica que se pone en el perfume y te lo vas a poner en las zonas sebáceas, en las zonas donde tengas grasita, atrás de los oídos, aquí en la parte de abajo de la nariz, acá. Y como decía Coco Chanel, en todos aquellos lugares donde quieren ser besadas, ¿ok? Pero eso no se lo ponen aquí, aquí nada más se lo ponen acá, acá, acá. Y creo que este es Jasmine Noir, aquí hay otro, para que se lo vayan poniendo. Es para todas, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las zonas? Bueno, es que ahí creo que tengo la otra presentación ahí metida, pero bueno. La bioquímica entonces nos enseña una lección muy importante. La actividad sexual esporádica no es buena para el sistema hormonal de la mujer. La bioquímica va a favorecer a aquella mujer que es difícil. ¿Ok? Lo que decíamos. Entonces, una de las reglas del cortejo es que tú tienes que controlar tu sexualidad y cuando conoces nuevos candidatos, te tienes que aguantar, ¿ok? Para tener sexo con ellos, y ya una vez que empiezas a tenerlo, tienes que ser en ciclos regulares. Si tú logras eso, tú bioquímicamente ya estás logrando el primer paso de la conexión, que es importantísimo. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas de los hombres? Nos agarremos más duritos porque aquí ya más nada duritas. Las hormonas de los hombres son los andrógenos y la más importante es la testosterona.